Hay personas que sencillamente no es posible que posean un grado de maldad tal que son capaces de cualquier cosa con tal de alcanzar aquello que más quieren o desean, sin importarles ni siquiera un poco que personas cercanas a ellas o incluso de su propia familia tengan que sufrir a causa de su comportamiento. Esas personas están tan enfermas que no les importa causar dolor o arrastrar con ellas a todo el que se le cruce en su camino, con tal de que sus viles y miserables caprichos se vean cumplidos. Muchos dicen que no puede haber alguien tan malo que sea capaz de condenarse con tal de fregar a su prójimo. Pero yo sé de alguien que incluso fue más allá de lo que se puede considerar como algo lógico, convirtiendo sus acciones en locuras extremas, dignas de cualquier novela de misterio o terror. Todo comienza una fría tarde de septiembre, no hace mucho tiempo. El aire helado llenaba el ambiente en el pequeño departamento de Elena. Nadie sabía por qué, pero todos estaban de acuerdo en algo. El ambiente en ese lugar siempre parecía más denso, cargado con un peso que claramente se adivinaba causaba la enorme envidia y el resentimiento que ella sentía desde que era niña. Y muchos se lo preguntaron. No, no era por la humedad, tampoco era por estar en un cuarto piso. De verdad se sentía algo extraño al entrar a ese lugar. Era un acumulado de energía muy negativa y de emociones altamente corrosivas, que sin remedio crecían en su interior, como un hongo o una infección que se expandía conforme pasaban los días. Pero esto no siempre fue así. Si bien es verdad que Elena estaba mal en lo que decía y pensaba, había sido medianamente reservada o hasta renuente a demostrarlo en público. La verdad es que no soportaba a su propia madre. Doña Clara era una mujer bellísima por donde se le viera, no solo físicamente, pues aparte de su rostro angelical, su larga cabellera rizada y un cuerpazo digno de revista, su carácter amable, su generosidad y su bondad resaltaban por mil de todos sus atributos. Y eso precisamente era lo que desde niña Elena sencillamente no soportaba de su propia madre. Su padre había muerto hacía mucho tiempo. Clara no se separó de su lado desde el comienzo de su enfermedad. Pero Elena, en lugar de mostrar comprensión o apoyo a su mamá, le acusaba y reprochaba que por estar tanto tiempo ocupada en caridades, ayudas y otras cosas que de corazón la señora hacía, había descuidado a su padre, siendo que la verdad, el señor ya arrastraba una enfermedad terminal hacía mucho, y él más que nadie amaba a Clara. Cuando el señor falleció, Elena se aferró a la idea de que la culpable era la madre, por lo que desde entonces le guardaba un rencor insano y que ningún hijo debería tenerle a ninguno de sus padres. Clara se desvivía por su hija, que aunque ingrata, de vez en cuando agradecía que no lo hubieran dejado en la calle, como realmente merecía después de toda la clase de barbaridades que por meses le dijo a su madre, quien a pesar de todo, entendía el dolor de la pérdida mejor que nadie. Elena no veía de dónde comía diariamente, de dónde salía para sus gastos escolares, la ropa que vestía. Conociendo a las madres, estoy seguro que Clara no necesitaba que le agradecieran tantos sacrificios. Pero también sé cuánto le habría hecho bien escucharlo siquiera una vez. En cambio, el odio y rencor de Elena crecían conforme pasaban los años, hasta que finalmente cumplió los 18 años. Estaba lista para irse de casa. Esto habría sido un merecido descanso para su madre, de no ser porque debido a tantos años de soledad, simplemente no pudo negarse cuando Adrián, un compañero de trabajo, claramente más joven y muy atractivo, decidió fijarse en ella. La actitud de la hermosa señora mejoró considerablemente, cosa que no solo extrañaba a su hija, sino que realmente le incomodaba.
Desde su punto de vista retorcido, su madre, menos que nadie, merecía ser feliz, y su envidia y malicia crecieron con el paso de los meses cuando se enteró. Su rabia y odio crecían cada vez más, alimentados cada tarde al ver a su madre, fresca, sonriente y radiante, salir junto a Adrián. Apretaba el puño con ira. La sola mención de su nombre era una punzada, como una punzada que le ardía en el alma. Su mente comenzó a crear escenarios imaginarios, donde ella se decía a sí misma que ese joven era todo lo que la vida le había negado. Y no es que Elena fuera fea, había heredado la gran belleza de sus padres. Sin embargo, sus ideas no estaban bien, así como tampoco sus sentimientos. Lo más descabellado del asunto era que no podía creer simplemente cómo era posible que todo lo que deseaba, todo lo que se proponía y todo lo que alcanzaba, a sus 50 y tantos años, la suerte le había concedido a Clara y a ella no. Y no era para menos. Adrián tenía un gran puesto en la compañía donde trabajaba junto a su madre. Era alto, de mirada profunda y una sonrisa que podía iluminar la calle entera. Ese chico era como una anomalía en su modesta vida. Demasiado bueno, demasiado perfecto y sobre todo, demasiado interesado en su madre. Y eso claramente Elena no lo podía permitir. Si ella no podía ser feliz, no lo sería nadie, en especial su madre. Así de mal estaba. Bien dicen que los callados son los peores, y tienen razón en afirmarlo, pues la envidia de Elena no era como una hoguera cuyo fuego se expandiera y se consumiera rápido, sino una brasa lenta y constante, de esas que cuando menos se espera, provocan un incendio que después no se puede apagar, y ese fuego ardía cada vez más intensamente cuando veía a Clara apoyarse del brazo fuerte de Adrián, cada vez que escuchaba la risa genuina y juvenil de su madre, cada ocasión que la miraba sonreír con verdadera alegría por ser tan afortunada. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Fue cuando Elena se dio cuenta que podía entrometerse entre el chico y su madre, pues en algunas ocasiones notaba y le daba la coartada perfecta, lo que justificaba el veneno que destilaba a lo que planeaba hacer con toda la intención de hacer daño, con la firme convicción de lastimar. Era lo que veía cuando ellos creían que no les estaba mirando, pues si bien se atraían, a veces eran solo segundos en los que Clara se acercaba demasiado. Adrián, casi imperceptible, se tensaba. No era de súbito, sino apenas un ligero, frío y casi imperceptible rechazo. Pero para alguien como Elena, eso se notaba. Era muy observadora, y notaba la forma en que el chico movía la mano o desviaba la mirada casi sin querer, donde se dio cuenta de algo que ninguno de nosotros podría ver sin necesidad de observarlo varias veces. Una sonrisa maligna se dibujó en el angelical rostro. Él no la quiere de verdad, se repetía Elena, y esto era un mar de oportunidades para ella. Usando esa certeza como un escudo contra cualquier culpa, maquiló algo que no tuvo nombre, ni tendría perdón de ninguna manera. Solo estaba con Clara por algo que Elena no alcanzaba a comprender. Y si no era cierto, ¿qué carajos importaba quién de las dos esté a su lado? La chica nuevamente comenzó a imaginar en su mente escenarios donde se miraba al lado del muchacho ahora, asegurándose a sí misma que ella podría aprovecharlo y apreciarlo mejor, pues ella realmente lo deseaba de verdad. Lo que vino después no solo fue un error, probablemente el peor de su vida, sino que fue solapada y apoyada por una de sus tías, una de las más viejas, de esas señoras que están tan amargadas y resentidas con la vida, que solamente buscan un pretexto para hacerle a alguien más la vida tan miserable o más de la que ellas viven.
No fue algo escandaloso, apenas una conversación susurrada sobre las penas de amor, de dolor y de venganza. No solo para dañar, sino para dar una lección, para enviar un mensaje. Esas terribles palabras saliendo de la boca de un familiar, con el alma igual o más negra y putrefacta que la de ella, fue lo que puso ese terrible y nefasto pensamiento en la mente de Elena. La tía no mencionó la palabra, pero describió la acción. Claramente estaba hablando de brujería, y de la más negra. El simple acto de atar a una voluntad, de amarrar a una persona a los caprichos de otra. La chica al principio estaba incrédula. No era supersticiosa, pero la envidia, el rencor y sobre todo la desesperación por poseer a Adrián, por arrancarlo de la felicidad que tan injustamente le había tocado a su madre, era un motor tan fuerte que fue capaz de quebrantar su escepticismo. La tía la llevó a una colonia alejada, a las afueras de Amanalco de Becerra, cerca del pueblo de Aculco, donde esas mujeres de medicina son mejor conocidas como brujas. Apenas al llegar, Elena sintió un aura muy parecida a la suya. Sintió el deseo más fuerte y más insistente cada vez de hacerlo. La bruja las condujo hasta su choza, donde comenzó un misterioso ritual. Supongo que ninguna de las dos mujeres tenía una idea real de lo que pasaría. Ni siquiera sabían lo que la mujer estaba haciendo, pero tenían fe y la convicción de que algo sucedería. Volvieron a casa ya entrada la madrugada. Ambas sentían algo diferente en el aire. Cabe mencionar que adentro de la casa solo había un puñado de objetos simples, pero cargados de energía negativa y de muy malas intenciones. Con eso fue con lo que volvieron a casa. Cuando se quedó sola finalmente, Elena quemó el preparado tal como dijo la bruja, intencionando su deseo, pensando en Adrián y al mismo tiempo pensando en arrebatárselo a su madre. El misterioso preparado se quemaba lentamente hasta convertirse en ceniza que quedaron sobre un plato de cerámica. Estoy seguro de que la chica no tenía ni la más remota idea del daño que estaba provocando, y de cualquier manera, ya no había manera de volver atrás. El daño ya estaba hecho, y las cosas que pasarían no se podrían detener, sin pensar en las consecuencias de lo que había hecho. Desconociendo totalmente el poder con el que estaba jugando, se fue a dormir. Solamente le restaba esperar para ver los resultados de su infame pedido. Esa semana pasó muy lentamente. La chica estaba casi decepcionada de que no hubiera ocurrido nada. Sin embargo, la bruja le dijo que sucedería. Y así, antes del fin de semana, comenzó. El cambio no fue dramático. Por el contrario, apenas un lento deslizamiento. Y esa tarde, Clara mostró, con una ligera mueca de confusión, un semblante triste. De la manera más hipócrita posible, Elena le preguntó el motivo de su tristeza. Y resulta que Adrián había cancelado su cena habitual, diciendo que se sentía extrañamente distante, que probablemente enfermaría. El caso es que se dijo indispuesto. No fue sino hasta el día siguiente. El muchacho se apareció en el departamento, pero no buscando a Clara de inmediato. Era como si el motivo de su visita fuera otro. Casualmente encontró a Elena en la sala. De alguna manera que nadie sabría explicar, él se quedó paralizado. Su hermosa figura enmarcada en el umbral, su mirada que por primera vez se detuvo en ella, con una intensidad que la hizo temblar. Pero no podía mostrarle flaqueza. Además, el chico no dijo nada sobre su madre. Sencillamente le preguntó, con una voz extrañamente plana, si le gustaría salir con él para dar un paseo. Disimulando su gran sorpresa, aceptó, y en silencio el corazón de Elena dio un vuelco triunfal. Cuando ella le mandó a dónde ir, él aceptó sin chistar. Sus palabras fueron una orden para Adrián,
era el aliento del control. Estaba feliz, pues el hechizo de la bruja funcionaba mejor de lo que ella creía. Muchos pensarían que las salidas con Adrián serían discretas, a escondidas, o de menos de manera disimulada. Pero por el contrario, tal pareciera que Elena quería que todo el mundo se enterase de su éxito, de su triunfo, de su conquista. Las malas noticias corren rápido, y pocas semanas después, la verdad se hizo pública con la misma frialdad de un invierno repentino. Así de cruel era el corazón de Elena. En esos días, ya Adrián y Clara habían terminado, o mejor dicho, él la había terminado, con una disculpa vaga sobre necesitar espacio y sentirse diferente e incómodo a su lado. El corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos, cuando notó que horas más tarde, Adrián ya estaba llamando a la puerta de Elena, con una botella de vino y una sonrisa que ella ahora consideraba suya. La caída de Clara fue silenciosa. No hubo gritos ni lágrimas histéricas. Siempre ha sido una dama después de todo. Solamente una melancolía que se instaló en sus ojos como una niebla permanente. Con el paso de los días, se iba apagando cada vez más. Dejó de cantar en la cocina. El brillo de su sonrisa se fue apagando. El brillo de su sonrisa se fue apagando, al igual que el brillo de su cabello. Jamás protestó, nunca se quejó, simplemente observaba a Elena y Adrián, con la inquietud de alguien quien mira una obra perfecta terminada, donde su participación fue cortada y descartada sin previo aviso. Los largos suspiros eran mudos testigos de que algo se notaba a leguas. Le dolía, era obvio, pero no era únicamente eso. Lo que más le dolía a Clara no era perder a Adrián, sino el hecho de que su propia hija había tomado con descaro y sin remordimiento la felicidad que le había costado tanto esfuerzo encontrar. Ella sabía que su hija le guardaba un rencor ciego y sin razón por la muerte de su padre, cosa de la que ella no tenía razón alguna para creer, pues todos sabían que Clara no se apartó ni un momento de él. Lo había amado con toda su alma, y él mismo le había dicho que si tenía la oportunidad de rehacer su vida, que la tomara. Ese era su último deseo. Por eso era que le pesaba, le dolía tanto. Pero eso a Elena poco o nada le importaba. Había matado 2 pájaros de una sola pedrada. El rostro triste de su madre era el paisaje de su victoria, un trofeo que hacía mucho ansiaba poseer y ahora era suyo. En su retorcida mente pensaba que era una clase de justicia nefasta y grotesca, que era el precio justo por la injusticia de que una mujer mayor, su propia madre, hubiera conseguido a un hombre tan codiciado y le hubiese arruinado la vida y le arrebatara a su padre. Aunque realmente era la malicia y la envidia las que hablaban. Esa maldad que desde hacía niña había mostrado. Esa cara inocente no era sino una fachada, pues lo que tenía Clara de bondadosa, desprendida y generosa, Elena lo tenía de rencorosa, intolerante y malvada. Pero hubo algo que Elena no sabía, algo que quizás la bruja omitió mencionar, o posiblemente era parte del pago por un trabajo tan maligno y despreciable. Su triunfo ya estaba asegurado. Adrián quedó atado a ella. Sin embargo, su premio venía con una carga extra. Después de medio año de estar juntos, pasó algo que probablemente Elena no tenía contemplado. Fue sutil como la primera vez que lo notó. La miró con esa conocida frialdad que solía dirigirle a Clara en ocasiones, cuando casi de manera imperceptible le mostraba un rechazo, tan sutil que casi no se notaba. Un pánico gélido le recorrió el cuerpo a la chica. Recordó en ese momento la voz de la anciana, el nefasto consejo oscuro que le dio antes de salir de su choza. La atadura se deshace si no se alimenta.
Desesperada, Elena regresó a la choza de la hechicera para renovar el encantamiento. Lo que primeramente era una venganza sin sentido, ahora se había convertido en una necesidad. La necesidad se convirtió en una obsesión secreta, y la obsesión en sus propias cadenas. Religiosamente, cada medio año, Elena venía a la choza de la vieja bruja para renovar los rituales. Yo no sabía si era por su orgullo, o realmente estaba totalmente obsesionada. El caso era que no podía dejar que la atención de Adrián se desviara, que su deseo se desvaneciera. No podía permitir que esa mirada de admiración, ese toque de posesión que ahora era de ella, desapareciera. Era el poder, esa sensación de poder, de tener a alguien sometido a su voluntad, lo que ahora impulsaba su enfermizo y miserable deseo. Pero aparte tenía miedo, no de las consecuencias de la brujería. En su atormentada mentecilla, se imaginaba que si él se iba, no solo perdería a su hombre, sino que se enfrentaría a la posibilidad de que todo volviera a su origen, que todo volviera a la normalidad, con él regresando a los brazos de Clara, y ella se quedaría sola nuevamente en su envidia. Esa maldita idea era más aterradora que cualquier sombra, que cualquier consecuencia, que cualquier condena, y Elena no estaba dispuesta a soportarlo. Lo que no sabía era que cada vez perdía más poder el hechizo. Ahora los rituales eran más urgentes. De medio año pasaron a 4 meses, luego a 3, luego tuvieron que ser mensuales. Era cierto, Adrián quedaba totalmente sumiso a su voluntad, pero cada vez le estaba costando más trabajo retenerlo. Cada vez que Adrián se tardaba en contestar un mensaje, o su voz sonaba distante, Elena corría nuevamente con la bruja, con la tez pálida, con las manos temblando, para reforzar lo que había entre ellos dos. Lo que comenzó como algo que le había brindado alegría, seguridad y una sensación de poder, ahora se había vuelto una prisión. Lo que se había hecho algo divertido, ahora era algo sumamente agotador. Pero su necedad, su egoísmo, su sentimiento de tener el control absoluto, eran demasiado fuertes como para dejarlos ir así nada más. A pesar de que se había dado cuenta de que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de mantener su deseo, en realidad la estaba carcomiendo por dentro. Y es que sabía perfectamente que el amarre era solamente una ilusión, algo artificial, algo que se había hecho por la fuerza. Era verdad. Vivían juntos, mantenían relaciones a cada oportunidad, paseaban, se divertían, pero nada era real. Era una felicidad impuesta, forzada, algo que se había hecho en contra de la voluntad de Adrián. Elena lo sabía mejor que nadie, no duraría para siempre. Y aunque el muchacho era afectuoso, cariñoso y atento con ella, a veces su mirada se perdía en la nada. Comenzó a notar que la atención de su enamorado se dispersaba. A veces se sentía como la de un sonámbulo, sus ojos mirando a la nada, o cuando la miraba fijamente se daba cuenta de que realmente no la estaba mirando a ella, sino a un punto de la nada. Lo más evidente de que las cosas se estaban poniendo mal era que en muchas ocasiones, cuando se despertaba en la mitad de la noche, él ya no estaba a su lado. Lo buscaba por toda la casa y a veces lo encontraba en la sala, sentado en la oscuridad, mirando por la ventana con una expresión de profunda, silenciosa y lejana desorientación, como si estuviera perdido en algún lugar lejano. Adrián simplemente se dejaba guiar de regreso a la habitación. Cuando Elena le preguntaba qué había sucedido, él nunca podía decirle lo que pasaba, solamente le murmuraba: «Siento que algo me falta, que algo me duele, como si hubiera perdido algo o a alguien muy valioso. Siento que no debo estar en este lugar, pero no sé en dónde debo estar». La situación se había vuelto complicada.
al grado de volverse insostenible, y Elena lo sabía, pretendiendo atarlo con un mecate, con el que levemente tiraba de él cada vez que necesitaba demostrar su insana victoria. Salía a relucir inevitablemente el amor robado, la conexión manipulada, la relación forzada. Y una tormentosa noche de agosto, mientras Adrián dormía, comenzó a tener lo que ella pensó serían pesadillas. El chico estaba delirando, sudando, se retorcía, y era claro que intentaba despertar. Ella se acercó y tocó su frente, tratando de confrontarlo y decirle que solo era un sueño. Pero la frente del chico estaba muy fría, estaba sudando frío. Susurró un nombre y no hubo respuesta. Intentó moverlo, se inclinó y notó el leve temblor en su cuerpo. Elena cayó en cuenta de la gravedad de su error, aunque desgraciadamente ya era demasiado tarde. Ella era consciente de lo que había atado, pero el amarre no le había dado su amor, ni siquiera su deseo, sino que lo había encadenado a su voluntad, al capricho de ella. Adrián ahora era suyo, hermoso, joven, varonil, pero ahora vacío y distante. Y aún así, a pesar de esto, el pánico de que el hechizo se rompiera, de que él volviera a la vida que tenía antes, feliz al lado de su madre, era más fuerte que su razón o su sentido común, era más fuerte que su propio miedo. Clara poco a poco recobró la tranquilidad. A pesar de su tristeza y dolor, su belleza no se había marchitado ni opacado un poco. Claro, ahora mostraba canas que le hacían ver aún más hermosa, pero ahora ella miraba con preocupación a Elena, marchita, asustada todo el tiempo, corriendo de un lado a otro como si algo la persiguiera. Clara la miraba con tristeza, pero con una extraña inquietud. En el apartamento, lamentaba más la pérdida de su hija que la del hombre, y eso decía mucho de la gran señora que era. Mientras tanto, era testigo mudo de cómo la desesperación de Elena crecía cada vez con mayor intensidad. Dejó de preocuparle su situación como un problema. Pensaba que en realidad necesitaba una ayuda que ella de ninguna manera podía darle, mientras que la chica actuaba ya por impulso, como si se hubiera vuelto adicta a la sensación controladora a la que sometía a su víctima. El pobre e infeliz de Adrián cada vez se desconectaba más de la realidad, sin saber que había sido presa de un acto cobarde, bajo, ruin y miserable. También Elena había perdido el control totalmente, por no decir que la razón hacía mucho que la había abandonado. Estaba enferma, totalmente obsesionada. Fue cuando el ambiente en la casa comenzó a tornarse frío, tenebroso, pesado e incómodo. Y es que ya no se trataba solamente de envidia, celos o coraje contra su madre. Ahora estaba aterrada. Era el miedo, el temor de que aquel miserable artificio de amor se derrumbara o terminara por romperse. Y tal como una adicta, en su mente solo estaba esa patética y enfermiza necesidad de querer conseguir más. Necesitaba más tiempo, necesitaba más control sobre Adrián, necesitaba más esa sensación de poder. Eso era probablemente lo que la mantenía renuente y aferrada a no dejar que el trabajo negro se rompiera. Tenía que tener más control, tenía que atar más fuerte, encadenar más fuerte. Tenía que evitar a toda costa de que Adrián se despertara por completo de ese letargo, de ese dominio inducido. Pero también tenía que mantener a salvo su secreto, sin darse cuenta de que su felicidad, o lo que ella creía que le hacía feliz, la mantenía igualmente encadenada. Era una jaula de oro, y era ella, tanto la carcelera como la prisionera junto con Adrián, obligada a alimentar la maldita brujería una y otra vez para siempre. Mientras que la bruja en su choza esperaba pacientemente a Elena que regresara por su siguiente ración de poder,
mientras la pérdida de Adrián se convertía en el único espejo que podía mostrar la realidad. Era de lo único que ella no podía escapar, de la pasmosa y horrenda verdad. Por más que estuviera con él, le devolvían el reflejo de la absoluta y eterna soledad de Elena.